la que surgiste del más grande ignoto mar, y si al son de su arrullar en jardín te convertiste, soberano en sus empeños, nuestro Dios formó un pensil con tus bellas Guayaquil. Hola, estudiantes del 10º año, Estudios Sociales. Hoy jueves 28 de octubre de 2020 vamos a desarrollar otro tema más de estudios sociales para ir ya llegando a este fin de semana que está próximo. Entonces, este desarrollo de estos temas, pero antes vamos a dar gracias a Dios Padre por este día maravilloso y sobre todo su gracia santificante. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y que María Santísima nos cubra con su sagrado manto a todos nosotros, en especial a ustedes, sus hijos del 10º año. Que los proteja y los bendiga. Amén. Vamos a desarrollar nuestro tema el día de hoy. El tema es indicadores demográficos. Entonces, esos indicadores, ¿cuáles son? Y luego hay 3 puntos que hemos seleccionado, de la cual es muy importante: la natalidad, la fecundidad y la mortalidad. Entonces, estos indicadores, según el tema anterior que se conecta con esta, tiene que ver sobre la población. Vimos que algunos países obviamente trascienden según su historia y cómo van marcando. Obviamente, de ese exceso de población nos quedamos sorprendidos cuando se establece ya cuánto es la población de China. Más de 300 millones. Si Ecuador tiene 17 millones, entonces a futuro, en el 2031, por decir así, Ecuador puede trascender en su población. Podemos llegar a 21 millones de ecuatorianos, según la historia y la estadística que van marcando. Ahora, estos indicadores demográficos es la pauta. Recuerden que siempre esa pauta más bien estudia ese comportamiento demográfico de una población, si crece o no crece. Entonces, los pueblos van creciendo de acuerdo a sus economías y nos hemos dado cuenta en el transcurso durante toda nuestra vida y que aquellos países van creciendo. Obviamente sus relaciones, cómo ellos van con otros países, es la manera de utilizarlo. Y la estadística, sobre todo, es la clave importante que nos permite medir la parte de las transferencias. Obviamente, cuánto ha crecido un país cada año, 2 años, según los censos. Por eso usted me decía, profesor, para medir esa parte, si ha crecido un país, obviamente por medio de un censo estadístico. Y eso marca la diferencia según el tiempo de los años, cómo ha venido creciendo. ¿Cuántos era Ecuador anteriormente en población? Hace 6 años, 7 años, o cuándo fue el último censo de población que se realizó en Ecuador. A partir de eso, surgen entonces estos estudios para indicar qué tanto ha crecido los países. Recordemos que algunos países ya sobrepasan los 300 millones en su población. Si es China uno de los países superpoblados, a futuro va a tener un problema social. Y ese problema social será el desempleo. Obviamente no habrá plazas de trabajo para todos de ese país. Entonces por ahí mismo van otros países, la misma secuencia con su sobrepoblación. Y esto va generando ya un cambio en la sociedad. La magnitud de lo que está sucediendo y el proceso de crecimiento en algunos países. Por ejemplo, si hablamos de un indicador demográfico, podemos encontrar una tasa bruta de natalidad. Por eso lo marqué allá. No voy a poner la palabra entera porque si no, profesor, se sorprenden algunos. De natalidad. Marcamos en su cuaderno, por favor. Natalidad. El segundo aspecto siempre va a ser de fecundidad general. Tasa bruta de fecundidad general. ¿Todo eso sucede en estos indicadores? Sí. Y algunos ya deberían ir visualizando a futuro
¿Qué está pasando con la misma sociedad con respecto a todas estas tasas que vamos a explicar luego? Ahora, esas mismas tasas también nos indica la tasa bruta de mortalidad. Algunos dicen, profesor, fuerte esa palabra. Sí, es verdad, pero es la determinación donde los mismos científicos nos dan a conocer los porcentajes. Obviamente yo no voy a decir esos porcentajes porque caerían muchos en asombro, de pronto así de preocupación. No es para alarmarlo, pero sí, realmente en cada país, cuántos nacimientos, sobre todo pensemos, cuántos niños nacen al día. Desde ese punto corresponde a cada uno de nosotros ver esa historia. Entonces, la siguiente tasa que vamos a conocer también y dar esa parte es la tasa de mortalidad infantil. También, ¿sí? Infantil. Y usted me va a decir, profesor, pero esa tasa infantil también se puede saber exacto cuántos niños mueren a temprana edad, cuántos niños son violados, cuántos niños son asesinados, cuántos niños son abandonados y por depresión mueren, por soledad. Entonces, estos parámetros, estos estudios que está indicándonos ya la parte demográfica de varios países es latente, porque todos los países de América, de Europa, de Asia, Oceanía, debe estar alerta de lo que está pasando con todos estos indicadores que están dando sorpresa, más que todo a varios países. ¿Y cuáles son los países que mayor generan la tasa de mortalidad infantil? Y la última es la tasa de crecimiento vegetativo. No quiere decir que van a comer vegetales, no. Eso no es la tasa bruta vegetativa. ¿Le suena algo esa palabra? No es a vegetales, sino a las personas que se quedan en estado en coma. Algunos le llaman estado comatoso o duermen varios años. Pero ¿y cómo siguen vivos? Es conectados a una máquina. Entonces son las mismas realidades que muchas personas también, algunas todavía están conectadas a máquinas. Otras En este video abordaremos el tema de demografía. Espero y les guste. Lo primero que debemos saber es ¿qué es la demografía? Bueno, la demografía es aquella que se encarga de estudiar las poblaciones humanas de manera estadística, en base a datos numéricos y cálculos que permiten analizar los diversos aspectos. A continuación hablaremos de las características. La primera, tamaño, que es el total de individuos que también se les denomina como población absoluta. La siguiente es la densidad, que es el número promedio de habitantes por kilómetro cuadrado en un territorio. La siguiente es distribución, que es el número o nivel de concentración de habitantes en las diferentes regiones de la población. La siguiente, tasas de vitalidad, se refiere al número estadístico de natalidad, mortalidad, migraciones y fertilidad. Continuamos aquí, nos quedamos en la parte de mortalidad. Aquí usted me dice, pero eso es mortalidad para las personas que ya dejan de existir, ¿es verdad? Sí. Y eso es que lo que respecta a cuántas personas mueren, pero en la vida, por varios factores, a diario, a la semana, al mes. Algunos me dicen, profesor, es fuerte ese tema. Sí, es verdad. Y más aún, para quienes estudian medicina, tienen que ver todo su cuerpo. Cuando entran, le ponen formol, obviamente, para la conservación. Entonces, ese es el estudio de también y determinar de qué murió. Obviamente, le hacen la autopsia de qué falleció, obviamente. Y ese es el transcurso y el conteo, cuántas personas mueren al día. O cuántas personas a la semana, al año. Y por eso en la parte general, cuando hablan general,
ya está indicándote a nivel internacional o América cuánto es el porcentaje de esa mortalidad. Por eso siempre digo, hay que ser consciente al cuidar nuestra vida o a qué nos exponemos. Y la parte ya, la tasa bruta infantil, yo les decía hace poco cuántos niños mueren a diario, según las consecuencias que ya les nombré. Y a veces es indeterminable decirlo, las causas que provocaron que este niño tome esa decisión. O quizás las personas adultas malas dañen esa inocencia. ¿Y cuántos niños vemos en las noticias sobre todo? El tema un poquito sí fuerte, un poquito delicado, por eso no abordo tanto, porque de pronto la susceptibilidad de algunos estudiantes, entonces ese es el respeto por lo que vamos a generar. Entonces la tasa de natalidad, más aún, lo que concierne es el número de nacimientos. Pueden marcar ya en su cuaderno el número de nacimientos, cuántos niños, ese es el control, el registro que deben hacer en hospitales para luego ir a inscribirlos, con qué nombre, cuánto pesa, todo eso es el registro, cuántos niños, cuántas niñas han nacido. Entonces eso es lo que corresponde al registro. Y también el factor explicativo. Pero ¿qué es eso, el factor explicativo, profesor? El factor explicativo más bien nos indica si hay alguna anomalía en la salud de ese bebé. El médico, antes de que ya le den el alta a la mamá, al niño, en fin, a la niña, hacen ese factor explicativo si hay alguna enfermedad, hay algún problema de salud de ese niño. Tiene que entregarle a su bebé estando sano, pero asimismo le da un informe si hay algún tipo de enfermedad que tenga, para que uno ya esté al tanto de lo que está sucediendo por edades según las poblaciones. Obviamente, si el niño, y es el transcurso que muchas personas pasan así cuando descubren aquella enfermedad y tiene que hacer ese caminar para que pueda recuperarse. Por eso es la tasa de natalidad y el control de esto. Número de nacimiento, cuántos niños, el registro, niños, niñas, cuántas nacieron, en fin, y el factor explicativo de lo que pueda estar sucediendo. Y el otro punto, la tasa de fecundidad. Más bien aquí en la tasa de fecundidad, el número de hijos que una familia puede tener. Yo les decía que en China solo puedes tener un hijo o hasta dos, no más. Pero si volvemos a Ecuador, ¿cuántos hijos tiene una familia? 5, 8, 10. Es que a muchos les gusta familias grandes, pero otras sí son más conscientes en el sentido cuando dicen, no, yo solo quiero 2, la parejita, o 1. Ya esa es cuestión ya cuando se forma una familia de verdad y bendecida por Dios, por medio del sacramento del matrimonio. Entonces, esas son las consecuencias. El número de hijos según la fecundidad, y aquí entra un punto importante. El factor que muchos quizás salen decepcionados, quienes pueden ser padres y quienes no pueden ser padres. Entonces, esto corresponde el número de nacimiento. Nuevamente en la natalidad, el número de nacimientos. ¿Cuántos hijos hay en la familia en sí? El número de nacimiento, que es el control que van realizando. Y por último, la fecundidad biológica. ¿Qué me dice, profesor? Y eso, la fecundidad biológica aquí la parte de la fecundidad biológica, que esos niños sean normalmente nacidos por parto normal y parto por cesárea. Eso es lo que corresponde, no es otra cosa la fecundidad biológica. Hay otro cambio de pronto sí por inseminación, ya ese es otro punto, pero sí entra aquí la tasa de fecundidad.
Por eso aquí marca esta diferencia. La fecundidad biológica que sea natural, ese parto por cesárea o parto normal. Y eso es lo que va recorriendo la historia, también marcando y el control que hace según los varios países. ¿Cuántos niños nacieron por cesárea? Por ponerlo por ejemplo así. ¿Y cuántos niños parto normal? Por ejemplo, nada más. Y la tasa de mortalidad más bien es la frecuencia de lo que ocurre. ¿Cómo ocurrió eso? La frecuencia, si fue un accidente, una enfermedad, en fin, nadie sabe de qué manera uno va a perder la vida. Entonces, es la frecuencia, cómo ocurren esos casos. Y eso es lo que nos va marcando a nosotros ver la historia. Realmente, y marca y duele también cuando perdemos a un ser querido. Entonces, también, el otro punto son las defunciones. Las defunciones. Y ese es más bien el acta de defunción cuando ya muere la persona. Y es el certificado que usted ya dejó de existir. Por eso el sonidito cuando está conectado a una máquina, ya le da un acta de defunción que ya esa persona falleció. Y la última parte, ya es la parte de la determinación y la población. La determinación, marquen su cuaderno por favor. La determinación y población. Bien, determina bajo los parámetros cómo fue la persona que falleció. Varios aspectos analizan ese punto. Y la población cuando hay una catástrofe, un accidente fuerte, un sismo, en fin. Ese es el control y la evaluación que genera esta tasa de mortalidad. Pues bien, el tema sí un poco así, muy bueno, pero para desarrollar más, pero la susceptibilidad a veces fuerte. Bien, muchas gracias, bendiciones y nos vemos hasta una próxima. Bendiciones.